Recordemos que ningún representante del Partido Comunista asistió al funeral del exmandatario, a pesar de las declaraciones previas del timonel Lautaro Carmona, quien afirmó en una entrevista radial con Cooperativa que se asignaría una delegación para asistir. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, se refirió a las críticas de sectores del oficialismo y de las organizaciones de derechos humanos por los dichos del presidente Boric. Reconoce las críticas, pero enfatiza que es ampliamente conocido que el presidente nunca ha negado ni desconocido la violación a los derechos humanos durante el estallido social en Chile. Bueno, y efectivamente esta noticia, y la recordamos porque queda dando vuelta y porque más allá de las declaraciones puntuales y de ese momento puntual, hay una reflexión mayor que tiene que ver justamente con la mirada de lo que sucedió en términos de respeto o no violación a los derechos humanos en aquel momento, en democracia, ya no en dictadura, sino hace 4 o 5 años atrás. Y para eso Alejandra Matus va a partir entrevistando a Rodrigo Bustos, abogado y director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Hola, muy buenos días, Darío. Muy buenos días, Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, Rodrigo. Te quería preguntar, en términos, los efectos, por supuesto que no hay efectos jurídicos en una declaración como la que hizo el presidente, pero sí hay efectos simbólicos y mensajes al Poder Judicial. Voy a hacer un parangón con lo que ocurrió durante la transición a la democracia, cuando el presidente Patricio Aylwin dijo toda la verdad y justicia en la medida de lo posible, que fue una señal que se envió a los tribunales de justicia para que no juzgaran a Pinochet. Ese era, o sea, ¿qué significa justicia en la medida de lo posible? Vamos a llegar hasta Manuel Contreras. Y se va a investigar todo, que se sepa toda la verdad, pero en términos judiciales no se va a condenar a Pinochet. Y esto lo respetaron, era uno de los llamados pactos de la transición, lo respetaron todos los jueces, incluso los ministros de la Corte Suprema, en el caso incluso más evidente de participación de Pinochet, como fue el asesinato de Orlando Letelier. ¿Qué efecto tienen en este caso, en este nuevo contexto, las palabras de un presidente de la República que dice que hubo exceso de querellas y de recriminaciones? Mira, Alejandra, lo primero que yo quisiera señalar es que desde Amnistía Internacional hemos planteado que después de la muerte de Sebastián Piñera, del expresidente Piñera, en las circunstancias en que se dio, era razonable, por supuesto, que hubieran gestos humanos hacia la familia, como los que tuvo el presidente Boric y su gobierno, que también, por supuesto, correspondía a todo lo que tiene que ver con protocolos respecto a la muerte de un ex jefe de Estado, pero que una cuestión distinta es lo que tiene que ver con el legado, la trayectoria de Sebastián Piñera como expresidente y particularmente como expresidente en su segundo mandato. Y es ahí donde hemos dicho que nosotros cuando terminó su gobierno en marzo de 2022 dijimos que había dejado un legado sombrío en materia de derechos humanos por las graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el contexto de las protestas, las manifestaciones, del estallido social, y que las circunstancias de su muerte, por más trágicas que puedan ser por su familia, por sus seres queridos, por quienes le tienen admiración, respeto, un expresidente elegido democráticamente, esas circunstancias de su muerte no cambian el legado en derechos humanos que dejó el expresidente Sebastián Piñera. Ahora, respecto a lo que tú señalas en relación a qué tipo de efecto podría tener una frase como la del presidente Boric, yo diría que al menos hay un par de frases bien complejas, cuestionables de su discurso en relación a este legado del presidente, del expresidente Piñera. Yo espero, y no debería haber ningún tipo digamos, de consecuencias en los tribunales de justicia. Recordemos que Sebastián Piñera, cuando falleció hace algunas semanas, seguía imputado, seguía siendo investigado en una causa por crímenes de lesa humanidad, que sigue vigente. Y en esa misma calidad siguen varios de sus colaboradores de gobierno del Ministerio del Interior. Y por otra parte,
el 7 de mayo será la audiencia en contra de 3 altos mandos de Carabineros de Chile, incluido el actual general director Ricardo Yáñez. Así que la verdad no debiera haber ningún tipo de consecuencia en ese plano al menos. Ahora, más allá del plano judicial, que por cierto es tremendamente importante, sin lugar a dudas es preocupante que se tergiverse lo que ocurrió en nuestro país con una crisis de derechos humanos de la magnitud que tuvimos, porque lo que hemos dicho muchas veces desde Amnistía Internacional, y tú hacías el símil con la dictadura, es que hay que mantener viva la memoria de lo que realmente ocurrió, porque si no hay un riesgo de que se vuelva a repetir la historia. Y por eso es importante no tergiversar lo que fue la trayectoria del expresidente Piñera en materia de derechos humanos. En materia de derechos humanos, hay quienes han hablado o se han referido como negacionismo a las frases del presidente. ¿Tú crees que pueden ser catalogadas así o que tienen hay otra forma de etiquetarlas? Mira, después de su discurso en el funeral, la ministra Vallejo dijo que no quería, entiendo, referirse a querella en términos judiciales, sino en otra acepción que está en el diccionario. Pero en cualquier caso, a mi juicio al menos, tanto esa frase como en la otra frase en la que él plantea que siempre el expresidente Piñera fue un demócrata, son sin lugar a dudas muy complejas desde una perspectiva de memoria, de garantía de no repetición en materia de derechos humanos. Porque la democracia no se puede entender y no se entiende solamente como una votación cada 3 o 4 años, sino que tiene que ver también con el respeto de derechos fundamentales. Entre esos derechos fundamentales, el derecho a la manifestación, y durante el segundo gobierno del expresidente Piñera hubo generalizada violación a los derechos humanos, hubo cientos de casos de personas mutiladas, hubo violencia sexual, hubo homicidios. Por lo tanto, eso no se puede desconocer. Si esa fue la intención, por supuesto que se estaría tratando de negar algo que ocurrió en nuestra historia, y se trata en ese sentido de algo que no corresponde porque, repito, nuestra historia tiene que ser recordada, sobre todo cuando se habla de violación de los derechos humanos, porque si no, es muy posible que vuelva a repetirse en el futuro. El presidente Boric probablemente, y se ha demostrado así a través de los años que lleva gobernando, ha estado ahorcajado entre el discurso, mantener el discurso o su propósito político, más que un discurso, un plan, un proyecto político, confrontado con la realidad de ser una fuerza minoritaria en el Parlamento y muy acosada por los medios de comunicación y por otros entes políticos, no necesariamente parte de la institucionalidad. ¿Cómo lees tú esta, digamos, mea culpa o relectura que hace Boric del presidente Piñera? ¿Crees tú, se está haciendo cargo del realismo? ¿Es un acto de exceso de realismo político? ¿O realmente tal vez en el ejercicio del poder piensa, y yo creo que esto es lo complicado para el futuro, que los gobernantes piensen cuando llegan a ejercer cargo que sin un grado de ejercicio de violencia, sin un grado de violación a los derechos humanos, no se puede gobernar? No sé cuál será el motivo de estas afirmaciones del presidente Boric en el discurso en el funeral del expresidente Piñera. Cualquiera de las hipótesis que planteaste, Alejandra, creo que es una muy mala situación, sea que se trate de una cierta renuncia o realismo político, porque cuando se trata de derechos humanos se supone que debiera siempre haber coherencia, y algo que el propio presidente Boric varias veces lo ha dicho, sobre todo cuando se refiere a política internacional respecto a gobiernos de distintos signos políticos, y por lo tanto no debiera haber renuncia o realismo político a tal punto
de negar nuestra historia en materia de derechos humanos. Y si fuera la otra hipótesis que tú planteas, de que eventualmente llega a pensar, realmente no quisiera creer que esa fuera la hipótesis, de que el presidente Boric ahora cree que es demasiado difícil gobernar sin respetar los derechos humanos. No quisiera ponerme en esa situación. Yo creo que él en algún momento tendrá que explicar un poco más sus dichos, porque la verdad es que el expresidente Sebastián Piñera, por cierto, en otros momentos, en el primer gobierno probablemente tuvo algunas cuestiones que pueden haber sido rescatadas desde una perspectiva de derechos humanos. Su frase de los cómplices pasivos, el cerrar el penal Cordillera, que no lo habían hecho gobiernos anteriores, pero lo que ocurrió en el segundo gobierno, que fue una crisis de la magnitud que implicó 4 visitas de organismos internacionales, cosa que no es común en general en el mundo, que no ocurría en Chile desde la dictadura. Tuvimos más de 10.000 denuncias, varios casos de personas asesinadas, violencia sexual, más de 400 personas con mutilación a su vista. Entonces, cuando hablamos antes, Alejandra, tú decías, ¿qué tipo de mensaje desde una perspectiva simbólica? Nosotros y nosotras en Amnistía Internacional conversamos permanentemente con las víctimas de violación a los derechos del estallido social, de derechos humanos. Y por cierto, ya se sentían antes muy abandonadas en general por el Estado de Chile. Y la verdad que declaraciones del actual presidente en la que de alguna forma minimiza o pone en duda lo que fue realmente lo que sucedió en derechos humanos y lo reprochable que es lo que hizo y no hizo el expresidente Piñera desde su lugar de poder en ese contexto histórico, es algo que les daña aún más, les revictimiza, por cierto, a las víctimas que ya han estado bastante abandonadas por el Estado de Chile sin una política de reparación integral. Yo voy a hacer mi última pregunta para dejarle el paso a Darío. Rodrigo, en el retorno a la democracia se establecieron 2 comisiones que fueron muy importantes, si no desde el punto de vista probablemente judicial, o no completamente desde el punto de vista judicial, pero sí desde el punto de vista simbólico de dejar establecido cuál fue la verdad de lo que ocurrió. La Comisión Rettig y la Comisión Balich respecto de muertes, desapariciones y tortura. ¿Crees que se hace necesario en Chile que haya una comisión verdad respecto del estallido social, de establecer efectivamente quiénes son las víctimas, cuáles fueron las violaciones de los derechos humanos que se cometieron y quiénes las cometieron más allá del resultado que tengan desde el punto de vista judicial? Me parece muy interesante ahí, Alejandra, la diferenciación que haces tú del plano judicial respecto a lo que son las comisiones de verdad. Por ejemplo, respecto a la dictadura, es un porcentaje muy, muy bajo, alrededor de un 1% de los casos de personas que fueron torturadas, las que han tenido una sentencia condenatoria. Y eso no nos puede llevar a poner en duda que hubo una práctica sistemática y masiva de tortura en el periodo de la dictadura cívico-militar. En el caso ahora del estallido, solamente ha habido 38 condenas de más de 10.000 denuncias. ¿Significa eso que el resto de las denuncias fueron falsas o que realmente no ocurrieron violaciones de derechos humanos generalizadas, como señalamos desde Amnistía Internacional y desde otros organismos internacionales? Por cierto que no, más bien tiene que ver con que en muchos casos ha sido muy difícil acreditar quién fue el funcionario de Carabineros en contexto de protesta que disparó el gatillo y que dejó a personas con lesiones de distinto tipo en su cuerpo, con mutilación a la vista. Y en ese contexto, lo que tú señalas de un camino distinto del judicial, en que podamos tener una verdad oficial sobre cuántas víctimas tuvimos, qué tipo de vulneración a los derechos humanos se cometieron, por quiénes se cometieron, qué tipo de responsabilidades tienen distintas instituciones del Estado de nuestro país, y que a partir de eso hay una política de reparación integral, que no sea esto simplemente las pensiones de gracia, que ha sido muy mal manejado por los distintos gobiernos,
sin lugar a dudas sería muy, muy necesario, Alejandra. Y lo que es llamativo en realidad es que después de, y ahora se van a cumplir 2 años del inicio de este gobierno, es que no haya ni una comisión de verdad, ni una política pública de reparación integral a las víctimas, y solo hayamos tenido estas pensiones de gracia que con discursos públicos que finalmente también han vuelto a revictimizar a las víctimas de violación a los derechos humanos, tratándolas como delincuentes de manera muy genérica. Rodrigo, te quiero hacer un par de preguntas, pero antes un par de elementos como de contexto para que también quienes nos ven, nos escuchan, lo puedan entender. Tú, como director ejecutivo, digamos, del capítulo Chile de Amnistía Internacional, tú trabajas de manera coordinada y una cierta relación con los otros capítulos, las otras oficinas en otros países. Bueno, nos contáis brevemente cómo funciona la estructura y cómo tú, por lo tanto, estás o no mucho en contacto con estas otras realidades en otras partes del mundo. Sí, Darío, por cierto, bueno, Amnistía Internacional es una organización de la sociedad civil, no es una organización, es una organización internacional de la sociedad civil, no es un organismo multilateral como Naciones Unidas o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tenemos 62 años de historia, tenemos oficina en alrededor de 80 estados del mundo, y tenemos también una oficina central en Londres, otra oficina para las Américas en Ciudad de México. Y por cierto, tenemos contacto permanente y trabajo permanente con los capítulos, las secciones de amnistía de otros países, y en general los comunicados que sacamos en la sección chilena de Amnistía Internacional pasan además por revisiones, autorizaciones de distintas otras instancias de nuestra organización. Nosotros somos el capítulo chileno o la sección chilena de Amnistía Internacional, como tú bien lo has dicho, pero Amnistía Internacional es una sola organización con una serie de políticas y de definiciones que tenemos a nivel global. Fíjate qué interesante lo que nos cuentas para ir haciendo también como un poco aprendizaje, porque creo que eso le da una mayor magnitud a la opinión que se pueden entregar en este tipo de organismos, porque efectivamente están mirando más allá y por lo tanto también tienen una mirada más comparativa. Y por eso te quiero hacer 2 consultas. La primera, lo esbozabas al comienzo de la entrevista, la conversación que tenían con Alejandra, que es el tema del 7 de mayo, esta fecha donde se va a formalizar a 3 generales de Carabineros, fundamentalmente el director general de Carabineros de Chile, Ricardo Yáñez. Quiero preguntarte definitivamente. De alguna manera entiendo que ustedes hacen una evaluación que, más allá de cualquier presunción de inocencia, que él debiera salir ya del cargo. ¿Es así? ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo tú lo ves justamente en este contexto, los peligros o no, o estoy exagerando, de que el general Ricardo Yáñez siga siendo mañana el director general de Carabineros? Sí, yo aquí, Darío, efectivamente así como tú me señalas, esa es nuestra posición, pero quisiera hacer una distinción que creo que es importante, porque una cuestión es la calidad de imputado de Ricardo Yáñez como cualquier persona en nuestro país que tiene presunción de inocencia, que mantiene todos sus derechos para poder hacerlo valer en un juicio. Eso, por cierto, no se lo desconocemos y corresponde que lo puede ejercer como cualquier otro ciudadano o ciudadana de Chile. Pero una cuestión distinta es que el señor Ricardo Yáñez es el general director de Carabineros, de una institución que está encargada de hacer cumplir la ley en nuestro país. Es una autoridad que además no ha colaborado con esta investigación, fue citada 5 o 6 veces, no quiso colaborar. Yo me imagino qué pasaría, Darío, si todas las personas que a veces he escuchado, que están, autoridades que están citadas a declarar por distintos casos de corrupción de distintos partidos políticos en nuestro país, simplemente no fueran a colaborar y dijeran, no, bueno, es mi derecho, y claramente es su derecho, pero otra cosa es que mantengan su cargo, y en este caso, el cargo de director de la Policía de Carabineros. Y bueno, respondiendo a tu pregunta directamente, efectivamente la posición de Amnistía Internacional es que el general Ricardo Yáñez no debiera seguir en el cargo. Está ya, digamos, con una citación de formalización para el día 7 de mayo por crímenes tremendamente graves, por
apremio ilegítimo con resultado de lesiones gravísimas y de muerte. Y por eso el día viernes, y hoy día lo dimos a conocer a la prensa, mandamos una carta también al presidente Gabriel Boric, reiterándole nuestra posición de que el señor Ricardo Yáñez no debiera seguir en el cargo de general director de Carabineros. Finalmente, una última consulta, quizás para mirar el otro lado de la moneda. ¿Qué evaluación tienen ustedes desde Amnistía de si es que hay algunas cosas positivas que destacar o que rescatar del trabajo que ha hecho el actual gobierno en materia de derechos humanos? Lo estoy pensando de lo que fue además el año pasado, los 50 años, ¿cierto? En ese minuto incluso la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia, habló de un plan respecto a el Plan Nacional de Búsqueda. De búsqueda justamente de detenidos desaparecidos, por supuesto en las complejas situaciones, hablando de hace 50, 45 años atrás. Eso y otras iniciativas, ustedes que hacen una mirada más profunda, más compleja. ¿Qué te parece que uno pudiera, digamos, destacar del trabajo que ha hecho en este ámbito el actual gobierno? Por cierto que hay algunas medidas, algunas políticas que son muy valorables en el actual gobierno, entre ellas justamente varias relacionadas con las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar. Una muy importante, muy valiosa, es el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Detenidas Desaparecidas. Y también en el contexto de los 50 años del golpe de Estado se dieron a conocer una serie de otros anuncios de medidas, como es digamos, algún tipo de formulación para poder terminar con el secreto Valech, al menos para los tribunales de justicia, una política de fortalecimiento de la memoria histórica con protección de los sitios de memoria. Todo eso está en proceso, pero son anuncios que, si se llegan a concretizar en estos 2 años, son muy relevantes. También en otro plano, la firma y finalmente la entrada en vigencia del acuerdo de Escazú durante el primer tiempo del gobierno del presidente Boric también fue muy positivo, y probablemente una serie de otras medidas positivas que se han adoptado en estos casi 2 años. Pero a la vez, quiero ser muy claro, Darío, Alejandra, que también el gobierno está al debe con cuestiones que están comprometidas en su programa de gobierno, como una reforma profunda y estructural a Carabineros de Chile, como una política de reparación integral a las víctimas del estallido social, y también ha habido retrocesos, como fue en su momento la ley Naín Retamal, que puede convertirse en algo que dificulte justamente en muchos casos la justicia en casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes que hacen uso de la fuerza, o también varias de las leyes que han ido aprobándose en el Congreso en materia de migración y refugio. Así que esperamos, por cierto, que en los 2 años que queda de gobierno se avance en los temas que están pendientes y no sigan existiendo retrocesos como algunos que se han producido en estos 2 años. Rodrigo Bustos, abogado, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile. Muchas gracias por estar acá en 30 Minutos, Rodrigo. Un placer escucharte. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan muy buena semana.